Un gusto, una alegría, una bendición inmensa. Otra vez estar junto a ti, de la mano de Dios, aprendiendo de Él, conociéndolo más a través de su palabra. Que Dios te bendiga grandemente. Para mí, para ese servidor, Gabriel Moreno, siempre será un motivo de inmensa alegría compartir junto a ti las bendiciones que Dios nos regala a través del estudio de su palabra. Bienvenidos a Lección de Esperanza. En esta ocasión, la lección número 11 de la lección de Escuela Sabática nos viene hablando de un tema súper importante que a veces se nos olvida y debemos tener siempre presente: el conflicto inminente. Y pues en relación a esto, la Biblia nos llevó a estudiar durante esta semana que era un momento álgido de la lucha entre el bien y el mal. Y parte de esos elementos que están mencionándose allí habla de una marca, la marca de la bestia, que estaremos en un momento analizándolo un poquitito más profundamente. Pero en relación a esto de la marca de la bestia se dicen muchas cosas. Hay un elemento tecnológico que se ha desarrollado en el mundo, que es un biochip o un verichip, que es un elemento en el que cargan información médica de una persona que se coloca, es del tamaño de un grano de arroz, y pues ese biochip lo colocan en alguna persona, en alguna parte de su cuerpo, en una parte aquí sobre la piel, y cuando es escaneado de manera externa, pues le permite a las personas que lo necesiten conocer todo el historial médico de una persona. Se hace con fines médicos, y algunas personas han pensado o han llegado a decir que pues permitir que se implante eso en su cuerpo, recibir la marca de la bestia. Para otras personas no es esto, sino es el código de barras que encontramos tú y yo en algunos alimentos y en algunos empaques. Dice que todo lo que lleva esa marca, y hay un montón de especulaciones sobre eso. Algunos dicen que un misterioso número que aparece en el billete de dólar, que cuando se llega de pronto a analizar de manera como muy profundamente, llega a la conclusión de que suma el 666. Y así como esto, hay un montón de teorías más que se han como levantado en relación a esto. El objetivo de esta lección, de esta semana, capítulo 11, es revelarnos, dejarnos claro nosotros cuál es ese conflicto inminente que debemos enfrentar como hijos de Dios, y cómo ese conflicto está relacionado con la adoración. Más que con un elemento que venga a nuestro cuerpo o que tengamos en la mano, tiene que ver con adoración. Satanás va a desafiar de manera fuerte la autoridad de Dios, y lo hará intentando socavar la ley de Dios, específicamente el sábado, uno de los mandamientos que está en el centro de la ley de Dios, ya que pues el sábado nos permite a nosotros recordar que Dios es nuestro creador, ¿verdad? Y pues Satanás odia a Dios, odia todo lo que provenga de Dios, especialmente su ley, ya que su ley nos permite conocerlo mejor a Él, darnos cuenta cuánto nos ama y ser prevenidos, y nos permite evitar caer en los engaños que Él tiene para todos nosotros. Así que la adoración será un punto crucial de ese conflicto inminente que el pueblo de Dios deberá enfrentar en el tiempo del fin. Y va a utilizar Satanás muchos elementos, va a utilizar la coerción, la presión, la fuerza para quebrar nuestro compromiso con Dios. Habrá como un choque, una convergencia de creencias sobre el verdadero día de reposo y el falso. Y habrá también en ese momento un llamado final de parte de Dios para ser fieles a Él, para ser fieles a nuestro Salvador Jesucristo. Y a pesar de la persecución que se va a desatar en ese momento, de un boicot económico, de la prisión y aún un decreto de muerte contra los fieles de Dios, algo que nos muestra la lección de esta semana es que Jesús será la fortaleza de su pueblo y nos va a ayudar a atravesar junto a Él este conflicto final, pero no de cualquier manera, sino de manera triunfante. Al final la victoria está asegurada para su pueblo, para sus fieles. Ahora, el mensaje de Apocalipsis es mucho más que símbolos, como a veces creemos, figuras extrañas, imágenes raras que a muchas personas les cuesta comprender. De hecho, la palabra Apocalipsis quiere decir descorrer el velo, permitirnos ver. Y ese libro de Apocalipsis nos permite a nosotros conocer verdades eternas dadas por un Dios lleno de amor para la generación del tiempo del fin. Ahora, el conflicto entre Cristo y Satanás comenzó en el cielo en torno a la adoración. Y se nos muestra de manera clara que llegará a su punto máximo, a su clímax en el tiempo final, también en relación a la adoración a Dios y a la verdadera adoración que Dios pide. En Apocalipsis, de principio a fin, la adoración, la creación están profundamente ligadas y unidas. Por eso, cuando leemos Apocalipsis capítulo 4, versículo 2, encontramos que se nos dice: Señor, digno eres
de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. El sábado, mis apreciados y amigos, hermanos, es un recordatorio eterno de nuestra identidad como hijos de Dios. Nos reafirma constantemente que tú y yo somos creados a imagen y semejanza de Dios y que ese Creador, el que nos dio la posibilidad de vivir, es digno de nuestra adoración, de nuestra reverencia, de nuestra lealtad. Esta es una de las razones por las cuales el diablo odia, detesta tanto el sábado, porque nos conecta directamente con nuestro Dios como Creador, como sustentador. Por eso cuando tú y yo leemos en Apocalipsis 14, del 7 al 9, que lo hemos estudiado durante este trimestre de manera asidua, se nos dice allí que el ángel decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y otro ángel le siguió diciendo: ha caído la gran Babilonia, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación o de sus engaños. El tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguna adora a la bestia o a su imagen, recibe la marca en su frente y en su mano. La adoración al Creador mediante el cumplimiento de los mandamientos de Dios se opone directamente a la adoración falsa que propone, como dice el libro de Apocalipsis, una bestia, un poder político religioso que nos llevará a ir en contra de los principios de Dios. Aquí entonces se contraponen el sábado, día del Señor, día verdadero de adoración, en contraposición al domingo, día falso que el enemigo ha tratado de utilizar para distraer y para desviar a las personas que quieren hacer la voluntad de Dios. Dios tendrá un pueblo fiel, esa es una muy buena noticia, en el fin del tiempo, que será leal a Dios a pesar de cualquier problema que le quieran colocar delante, a pesar de la mayor oposición que puedan enfrentar, de la más feroz de las guerras que hagan contra ellos. Así que, mis queridos, pidamos a Dios poder ser parte de ese pueblo, porque ese pueblo Dios lo va a sostener y lo va a defender. La profecía que nos habla de la marca de la bestia en Apocalipsis capítulo 13, nos habla de la peor etapa de persecución, de angustia que tendrá que enfrentar el pueblo de Dios. Y esa guerra que hará Satanás, que tal vez solamente vivió su clímax en el momento desde que Cristo fue crucificado. No había un momento de tanto odio de Satanás contra Dios y contra su pueblo como lo habrá en el tiempo del fin. Y que se describe en Apocalipsis capítulo 13. El enemigo sabe que ha sido derrotado, sabe que ya no hay nada que hacer, nada que pueda hacer para obtener victoria sobre Dios. Pero entonces se ha resuelto a hacer algo. ¿Qué es eso que quiere hacer? Hundir junto con él a la mayor cantidad posible de criaturas de Dios, de personas que han sido creadas por Dios. Su primera estrategia siempre vendrá acompañada o tratará de utilizar el engaño para distraernos, para podernos llevar lejos de Dios. Pero cuando no le funciona el engaño, ¿a qué recurre o qué ha recurrido en la historia? Entonces recurre a la fuerza, a tratar de llevarnos por la coerción a ir en contra de los principios de Dios. Y en última instancia, pues Satanás estará detrás del decreto de muerte que se va a levantar contra cualquier persona que se niegue a adorar a ese falso sistema de adoración que el enemigo va a levantar, que se llama la bestia en el libro de Apocalipsis, y que pues esté dispuesto a recibir esa marca que esa persona o que esa entidad estará colocando sobre los que deciden seguir a ese poder político religioso en lugar de seguir a Dios. Ahora, la persecución ha sido habitual a lo largo de la historia, no es algo nuevo. Cuando leemos San Juan capítulo 16, versículo 2, encontramos que se nos dice: os expulsarán de las sinagogas, y dice: y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Jesús mismo lo decía, o sea, no es nuevo esto de la persecución. Y Mateo 10:22, también allí Jesús mencionó lo siguiente, dijo: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces fue perseguida la iglesia apostólica, fue perseguida la iglesia de la Edad Media, y vendrá una fuerte persecución cual nunca hubo antes para el pueblo del fin en este tiempo, para el pueblo de Dios en este tiempo del fin. Ahora, la marca de la bestia no es más que el último eslabón de esta cadena con la cual el diablo quiere llevar lejos a los hijos de Dios. Al igual que las persecuciones pasadas, está ideada para obligar a todos a ajustarse a cierto conjunto de creencias o de un sistema de adoración que será impuesto por la vía de la fuerza, de la amenaza. La profecía identifica que la persecución comenzará con sanciones económicas. Nadie podrá comprar ni vender a menos que tenga la marca o que se identifique con esas creencias, y cualquiera que se niegue a ser parte de ese sistema de creencias o adoración recibirá entonces una condena a muerte.
Ese plan le va a funcionar con muchos, pero no con todos, porque siempre Dios ha mantenido un pueblo y un grupo de personas que son leales a Él por encima de cualquier circunstancia. El pueblo lleva una vida de obediencia completa y piadosa. Por la gracia de Dios se mantiene fiel, aun cuando alrededor todo puede estar temblando. Mientras el mundo sigue a la bestia, ¿sabes qué dice la Biblia en Apocalipsis 14:4? El pueblo de Dios sigue al Cordero de Dios por donde quiera que vaya. Ahora, ¿de dónde surge la bestia que menciona Apocalipsis? ¿Y quién le da la autoridad? Cuando leemos Apocalipsis 13:12 se nos dice: me paré sobre la orilla del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies son como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Entonces aquí se nos dice que es Satanás el que le da autoridad. ¿Y dónde surge? De las aguas. Satanás, que es el enemigo, el dragón, ha intentado destruir a Cristo a lo largo de la historia. Por eso cuando leímos Génesis 3:15 dice que intentará hacer guerra, ¿verdad? Contra la descendencia, contra la mujer. Y ahora, cuando nace Cristo también intenta destruir a Jesús. ¿Recuerdan un decreto de muerte que se dio para destruir y matar a todos los niños? Ahora buscará destruir, como no pudo destruir a Jesús, busca destruir a su descendencia, a sus hijos, a sus fieles, a su pueblo, a su iglesia. Un análisis cuidadoso de este capítulo nos revela que la bestia que surge del mar de Apocalipsis 15 no es una persona, sino que es un poder político, religioso que surge de Roma y se convierte en un sistema mundial de adoración. Esta bestia no es una persona, sino una organización religiosa que sustituye la verdad de la palabra de Dios por decretos o creencias humanas. La Biblia define a la bestia, la blasfemia, en el libro de San Juan capítulo 10 versículo 33 y Lucas 5:21 con 2 ejemplos. Uno de ellos se habla de blasfemia cuando se habla de un hombre que pretende ser Dios, y en el otro caso es de un hombre que dice tener el poder para perdonar pecados. Pues cuando leemos nosotros o leíamos esta semana que la Iglesia romana tiene 2 doctrinas distintivas que la Biblia llama blasfemia. La primera de ellas es que ellos afirman que tienen el poder para absolver o para perdonar pecados de las personas. Y la segunda es que ellos sostienen que el Papa tiene las prerrogativas de Dios en la tierra, lo que la Biblia denomina o cataloga como una blasfemia, ¿verdad? En la actualidad, los líderes mundiales dan la bienvenida al pontífice romano como embajador de la Iglesia de Roma y lo visitan de manera constante o asidua en el Vaticano. Con esto vemos que el mundo se está preparando, en un mundo como tan inestable, se está preparando algo. Un escenario como especial donde el pontífice romano puede llegar a convertirse muy seguramente en un líder moral admirado por el mundo, capaz, según algunas personas, o que van a considerar muchas personas, capaz de unir al mundo. En un discurso que tuvo uno de estos líderes religiosos del 6 de junio del 2012, Benedicto XVI dijo en la plaza de San Pedro, allí ante más de 15,000 personas: el domingo es el día del Señor y de los hombres, un día en el que todos deben poder ser libres, libres para la familia, libres para Dios. Y al defender, decía él, el domingo defendemos la libertad humana. Vemos a mí cómo claramente se está diciendo algo contrario a lo que la palabra de Dios dice, y se trata de llevar a las personas a una adoración contraria a la que nos enseña la palabra de Dios. Ahora se nos habla de una segunda bestia. Apocalipsis 13:11 dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. La primera bestia veíamos que surgía del mar, de las aguas. La segunda bestia surge de la tierra. Ahora, el mar en la tierra representa pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Por ende, entonces, la tierra, que es opuesta a esto, representa un lugar donde hay muy poca población en el mundo. Esa segunda bestia surge cerca del final del periodo que la Biblia nos describía, donde la primera bestia tenía mucha fuerza y autoridad, que, como vimos en lecciones pasadas, comenzó en el 538 después de Cristo y finaliza en 1798. Ahora, es decir, que esa segunda bestia cobrará importancia alrededor del 1798. Vemos que hay un país que se ajusta a eso. Si miramos nosotros, la independencia de Estados Unidos se da en 1776 y adoptó su constitución política en 1789. Un lugar que antes era despoblado. De hecho, allí huyen los cristianos que estaban siendo perseguidos en Europa, instauran esa nación, ¿verdad?, con unas políticas de libertad religiosa. Así que, mis queridos, qué importante que nos alimentemos de la palabra de Dios. Por eso, como decía el versículo que se nos invitaba a reflexionar durante la semana: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad.
Debemos guiar nuestra adoración no por lo que alguien nos dice, sino por lo que la Biblia dice que Dios pide de nosotros para reconocerlo como Dios, Señor y Salvador. Y para poder soportar estas pruebas que vienen para el fin del mundo, para el pueblo de Dios en este tiempo final, encontré un texto muy lindo del conflicto de los siglos que quiero compartir con ustedes. Allí se nos dice, para poder soportar la prueba que nos espera, deben entender la voluntad de Dios tal cual está revelada en su palabra. Solo los que hayan fortalecido su mente con las verdades de la Biblia podrán resistir el último gran conflicto. Ese conflicto será del enemigo contra Dios, pero si tú y yo somos hijos de Dios, será contra nosotros. Pero te digo algo, Dios te va a defender. Dios nos va a dar la fuerza para ser victoriosos. Viene un conflicto, pero junto a ese conflicto Dios te dará la fuerza y la sabiduría a su pueblo, o sea, a ti y a mí, para poder salir victoriosos. Espero que Dios te bendiga mucho y que no vayamos a caer en las trampas del engaño, sino que podamos ser de ese pueblo que se mantiene fiel a Dios. Permíteme orar por ti también. Buen Dios, gracias por este momento, gracias por tu palabra, porque es clara, porque es contundente y nos deja saber que la adoración a Dios en el tiempo del fin será una señal distintiva de tu pueblo. Permítenos, Señor, ser parte de ese pueblo y, Señor, en este momento final, poder llevar a otros ese mensaje de fidelidad a Dios y a través de nuestro testimonio, llevar a otros a que también te conozcan y quieran ser fieles a ti. Gracias por tanto amor, gracias por tantas razones para adorarte. Bendice a las personas que ven y escuchan este contenido. Sé con ellos, ayudándoles poderosamente en sus vidas y manteniéndolos fieles a ti. Lo pedimos y lo agradecemos en Jesús. Amén. Dios te bendiga, te guarde y te cuide y nos vemos muy pronto en un nuevo capítulo de Lecciones de Esperanza.